Y en el caso del músculo, la principal ruta sería la de la alanina. Y entonces, en este punto es donde yo quiero que lo vinculen con lo que mencionábamos en la gluconeogénesis, que hablábamos en la gluconeogénesis del ciclo de Cori, que el ciclo de Cori ocurría a partir del flujo de lactato que se generaba en músculo al hígado. Y el ciclo glucosalanina, en aquel momento mencionábamos que permitía que se generara la gluconeogénesis para sintetizar glucosa a partir de esa alanina que va a captar el nitrógeno y a continuación en el hígado se va a formar la urea. Bueno, un paréntesis. Me gustaría poder concluir y si se quedan unos minutitos para que podamos eh, pues luego ver lo del examen. Entonces, gracias por recordar. Entonces, la ruta de la glutamina, la ruta de la glutamina sería el proceso que llevan a cabo la mayoría de los tejidos cuando se hace un catabolismo de aminoácidos y del grupo amonio. Y entonces aquí veríamos que el glutamato, el glutamato va a ser convertido en glutamina por la acción glutamina sintetasa. Y entonces esa glutamina se va a transportar al hígado y entonces va a permitir que se genere amonio libre, que va a ser un precursor de la urea, el ciclo de la urea. La glucosalanina sería más activo y sería el principal para el músculo. Nuevamente para que se genere urea. Y finalmente el amonio se va a realizar esa eliminación mediante el ciclo de la urea, que la urea es una molécula no tóxica que va a atravesar membranas biológicas y que va a ser excretado por la orina. Pero aparte del amonio, se requiere que haya una molécula metabólicamente activa que se va a generar producto de la condensación del amonio con el CO2, que es la carbamoilfosfato. Y se va a requerir de una molécula que se requiere que se regenere, que es la ornitina. El ciclo de la urea les mencionaba que tiene una relación con el ciclo de Krebs, porque hay algunos intermediarios del ciclo de Krebs que tienen una importancia y relación con el ciclo de la urea y por eso se conoce como el ciclo de Krebs-Henseleit. El ciclo de la urea comienza con una condensación del amonio con CO2 y aquí interviene la carbamoilfosfato sintetasa 1 y da lugar a la molécula iniciadora que mencionábamos previamente. La reacción número 2 sería que la carbamoilfosfato va a donar un grupo carbamoil a la ornitina, que esta es la molécula que tiene que regenerarse, porque es una molécula que se genera en una de las reacciones finales de este ciclo y que de esto depende que se mantenga activo el ciclo de la urea. Entonces, la primera reacción es la condensación de CO2 y el amonio. El amonio vimos que viene producto de esos mecanismos de transporte, ya sea de la ruta de la glutamina o del ciclo de la glucosalanina. La ruta de la glutamina sería para la mayoría de los tejidos, el ciclo de la glucosa alanina sería para músculo, transportador principal de ese grupo amino para que se genere amonio. Y ese amonio luego pues, se condensa con CO2, esta enzima que se llama carbamoilfosfato, sintetasa 1, en la reacción que es dependiente de magnesio y ATP, va a generar la condensación de estos elementos, la molécula iniciadora como tal dentro del ciclo, carbamoilfosfato. Esta le va a donar el grupo carbamoil a la ornitina y la ornitina transcarbamoilasa, esta enzima va a formar citrulina. A continuación, pues la citrulina que se forma va a ser liberada al citosol y
En el citosol, aquí veremos que en la reacción número 3 va a haber una condensación de citrulina con aspartato. Aquí interviene la enzima arginino succinato sintasa, y esta enzima es dependiente de magnesio y de ATP. La reacción número 4 generaría una separación o una ruptura del arginosuccinato que se genera a partir de la condensación de citrulina y aspartato, y los productos serían arginina y fumarato. En este punto es que hay una interrelación con el ciclo de Krebs, porque ese fumarato puede convertirse en malato, y el malato es un intermediario del ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. Pero en este caso, la arginina, por la acción de la arginasa va a ser una ruptura de la arginina en urea y en ornitina. Y de esta manera, pues la urea es excretada por la orina, es una forma no tóxica de eliminar este nitrógeno que proviene del catabolismo de proteínas y a su vez del catabolismo de los aminoácidos, cuyo grupo amino pues va a seguir esa transición hacia amonio. Este proceso ocurre en el hígado y que finalmente se genere la urea. Entonces estaríamos viendo que el ciclo de la urea tiene algunas reacciones que ocurren en el citosol, pero hay algunas reacciones que ya intervienen dentro de la mitocondria, como ser esa condensación de CO2 y de amonio, que es NH4, la generación de carboxilfosfato. Entonces ocurren esos dos compartimientos. De esta manera, pues concluimos el tema del metabolismo de aminoácidos, y aquí hemos estado hablando particularmente del catabolismo de proteínas y de aminoácidos. Muy bien, entonces, ¿tienen alguna pregunta? Sí, Christopher. Doctor, en el caso de exceso de urea en la orina, producto del exceso de proteínas, bueno, el catabolismo de proteínas, ¿hay un diagnóstico para el paciente? Bueno, en cuanto al diagnóstico, bueno, recordemos que en la muestra de orina, pues nosotros podemos determinar ciertas condiciones, porque cuando no hay una función renal adecuada, o incluso también en el hígado, se comienzan a acumular algunos productos y hay algunos valores de referencia. En ese sentido, pues el exceso de urea eh, en la orina, pues usualmente eso sería la uremia. Pues entonces aquí nosotros veríamos que, que bueno, pues puede estar asociado a un exceso o un consumo elevado de proteínas. Entonces puede que no se considere en este caso la urea como un elemento tan importante comparándolo con que ya serían elementos que serían más informativos de algunos procesos eh, también un elevado consumo de proteínas. Y lo que sucede con algunas personas también que tienen algunos problemas ya hepáticos o más bien una generación de urea como tal, ¿verdad? En un rango adecuado.
y eso indica que no se están metabolizando adecuadamente. Entonces puede indicar algún eso indicaría, en algunos casos, no tendría mayor relevancia. Podría indicar un consumo elevado de proteínas y que eso va a conllevar a una excreción mayor de urea. No necesariamente va a tener un efecto negativo. Y una muestra muy importante para, para establecer diferentes procesos que ocurren en el organismo. Y complementarlo también con la urea que se ya hay valores de referencia y pues de ahí ya sería pues, determinar individualmente cuál se pudiera ser la razón de esos valores, ¿verdad? En la dieta al tener un exceso de urea. Porque si hay urea es algo bueno, significa que se están haciendo todas esas reacciones que hemos mencionado. Pero si comienza más bien a haber una disminución y se genera ya acumulación. Bueno, me preguntan de la lista de asistencia. La lista de asistencia se pasó desde el inicio de la clase porque quiero que en estos últimos minutos, esto va a tener una duración máxima de 10 minutos, ya que pues que tienen malas, ¿verdad? Para que tengan ustedes su retroalimentación. A ver,